Hola, bienvenido a tu programa Desde Casa. Estamos muy contentos y agradecidos con Dios porque nos permite llegar hasta tu casa, hasta el lugar donde tú estés. Y bueno, hoy viernes tenemos una enseñanza especial para tu vida, para tu familia. Y está conmigo aquí nuestro pastor Omar Campos. ¿Cómo está, pastor? Muchas gracias por invitarme aquí a estar en esta programación y para mí una bendición. Gracias. Una vez más, para nosotros es un gusto que esté aquí compartiendo con nosotros una enseñanza especial. Y quise que estuviera él con nosotros porque en esta semana, bueno, pues yo creo que vimos cómo hay algunos festejos acerca de los chiquitos, porque ya terminó el mes de abril y tuvimos nuestro festejo del Día del Niño. Y quisimos hablar algo acerca de lo que es la crianza de los hijos. Por eso invité aquí a mi esposo, ¿verdad? Que no somos expertos en ese tema, pero bueno, tenemos 5 hijos y gracias a Dios, bueno, ya tenemos 21 años de casados, casi 22, entonces pues para nosotros no ha sido nada fácil. Sabemos que la crianza es algo especial, ¿verdad? Seguimos aprendiendo todavía. Así es. A través de todos estos años y damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de estar en este tiempo, viviendo en esta época. Amén. Y criar a 5 pequeños, como bien lo dijiste. 5 hijos que realmente, bueno, la crianza de ellos no ha sido fácil. Yo sé que para cada uno de ustedes como padres que tienen hijos, no es cuando tú les dedicas ese tiempo de preparación para ellos, no es nada fácil. Está llena de amor, de cuidados, de atención, pero también es desgastante, ¿verdad? Tienes desgaste emocional porque hay enojos, hay muchos llantos, desvelos. Muchos ya se han de estar conectando con eso, ¿verdad? Han de estar pensando, a mí me pasa eso. Pero también cuando van creciendo también hay muchas desilusiones, hay muchas cosas que vivimos como padres, ¿verdad? Padres e hijos. Pero hoy queremos hablar acerca de la importancia de cómo criar a nuestros hijos, ¿verdad? Hay algunos aspectos importantes. Creo que no terminaríamos en este tiempo de hora que tenemos, pero creo que vamos a ver algunos cosas importantes que tenemos dentro de esta enseñanza, de esta crianza de nuestros hijos. Sobre todo desde el punto de vista bíblico. Exactamente. Desde el punto de vista donde la escritura es muy amplia en darnos la oportunidad de, a través de algunos ejemplos que nos da ahí, podamos nosotros tomarlos y acatarlos para llevarnos a un fin que Dios quisiera que tuviéramos. Porque cuando hablamos de crianza para los hijos, todos quisiéramos criar a los mejores hijos y que llegaran a cumplir ese propósito en su vida, ¿verdad? Amén, así es. Y bueno, yo creo que, como decíamos, ninguno entra a esta etapa de ser papá sabiendo, ¿verdad? Porque no sabemos, no entramos a una universidad de padres, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante acercarnos a la palabra de Dios. Como creyentes necesitamos esa instrucción. ¿Y qué nos dice aquí? Escogimos este texto para comentarles esto, y es algo muy importante. Y en Deuteronomio capítulo 6 dice, en los primeros versículos dice esto: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, Dios de tus padres. Entonces, eso es algo
esencial, pastor, ¿verdad? Así es. Es algo donde Dios aquí nos está mandando que les enseñemos primero a nosotros y a nuestros hijos, Me ¿verdad? llama mucho la atención en este pasaje donde nos muestra un Dios multigeneracional. Así es. Habla de los padres, habla de los hijos, habla de los nietos, habla de los abuelos y está hablando de multigeneración. Amén, porque Él está preocupado para que tu generación sea prolongada, para que persevere, no nada más tu generación, sino que tú y tu generación y todos tus hijos y tus nietos, todos tus descendientes perseveren, y sea prolongada esa bendición que a ti te toca. Entonces, pero también hay algo muy especial, pastor. ¿Por qué es importante dentro de la crianza de los hijos enseñar siempre con el ejemplo? Y yo quisiera leer aquí en el versículo 6: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Por qué es importante? Compartir algo acerca Sí. de eso, es porque en primera instancia Dios desea que nosotros coloquemos sus palabras en nosotros como padres primero. Así es. Porque cuando hablamos de crianza, regularmente nos enfocamos en los hijos, nos enfocamos en las características de los pequeños o de los adolescentes o de los jóvenes, pero sobre todo en los hijos. Pero lo primero que Dios nos está mostrando en ese versículo 6 es que las palabras Dios desea que estén en nosotros como padres. Amén. Y cuando habla de nosotros como padres, el pasaje menciona: estarán sobre tu corazón. Amén. A Dios le interesa nuestro corazón. A Dios le interesa cómo somos nosotros primero, porque de ahí va a depender qué le vamos a enseñar a nuestros hijos. Entonces, Dios trabaja con nosotros para que tú y yo, como papás, podamos dar ese ejemplo que está mencionando. Y es interesante que no perdamos de vista que la prioridad de Dios es trabajar en la familia, con los papás, para que los papás puedan trabajar con sus hijos. Así es, qué importante es eso, el que Dios trabaje primero en nosotros para poder ser nosotros el ejemplo de nuestros hijos, porque ellos, como siempre en muchas ocasiones lo hemos dicho, ellos nos están viendo constantemente. Entonces, ¿cómo vas a decirle a un hijo: oye, tienes que obedecer, cuando tú no obedeces la palabra de Dios, cuando tú eres desobediente a tus autoridades? ¿Cómo le vas a decir a tu hijo: no mientas, si tú le dices cuando habla a alguien: oye, dile que no estoy, ¿verdad? Esos son algunos de los ejemplos que hemos visto muchísimas veces, pero y que tuvimos que aprender como papás. que tuvimos que aprender, ¿verdad? Porque a veces no entendemos por qué es tan importante el ejemplo. Y yo leía en estos días algo tan importante. Dice, la huella, el carácter es la huella digital de tus hijos. Entonces tú le vas a poner esa huella digital para que ellos puedan tener un buen carácter, ¿verdad? Pero va a significar, va a tener que ser, va a depender mucho de ti, ¿verdad? Va a depender mucho de ti. Entonces, bueno, esa es una de las cosas muy importantísimas dentro de la crianza de los hijos, el ser buen ejemplo para ellos. Que nos va a costar, claro que sí nos cuesta, ¿verdad? Porque hay que cambiar algunas cosas, hay que modelar otras, moldear otras, ¿verdad? Entonces, hay que trabajar en nuestra vida para poder entender que eso es algo esencial en la vida de tus hijos. Porque ¿qué pasa cuando un hijo ve todas esas cosas que a lo mejor él le exige y él le dice: oye, tienes que estudiar, tienes que hacerlo y tienes que entender que eso es bueno, pero no estás predicando con tienes que obedecer. ¿Qué provoca? Exacto. El detalle es que cuando los padres no hacemos eso, provocamos en nuestros hijos que se vuelvan rebeldes. Exacto. Y algo que mencionabas ahorita, amor, acerca de eso, es que el modelar es aprender a quitar las salidas fáciles.
Porque la salida fácil es mentir, la salida fácil es no decir bien la verdad, la salida fácil es justificarnos, y la salida fácil en unos padres van a provocar que los hijos aprendan exactamente lo mismo, que aprendan a salir fácil. Y cuando el padre exige que hagan algo que él no modela o que él no pone el ejemplo, tarde o temprano los hijos Así es. se rebelan, los hijos se molestan. Amén. Los hijos comienzan a criticar. Los hijos son los primeros que saben si nosotros hacemos o no las cosas. Así es, y ahí es cuando decimos, oye, pero ¿por qué el niño no entiende? ¿Por qué el niño no me obedece? ¿Por qué la señorita no pone atención y no cambia en esta cosa? Bueno, pues ahí es donde tenemos que mirar hacia adentro y ver, oye, algo estoy haciendo mal como papá, algo está fallando en mí. Entonces tengo que venir a reconocer y a pedirle perdón primeramente a Dios, decirle, Señor, ayúdame a encontrar esa parte de mí en la que yo estoy fallando, porque yo necesito ser un buen ejemplo. Yo necesito, así como tú me hablas a mí, yo necesito ser ejemplo a nuestros hijos en mi palabra. Yo necesito ser ejemplo a mis hijos en mi conducta, en un buen testimonio. Ayúdame a hacer para que ellos puedan ver en mí lo que tú has puesto, ¿verdad? Porque el arma más poderosa que tenemos es el ejemplo. Así es. El arma que tenemos nosotros como papás delante de los hijos. Así es. Y el argumento que no es refutable es que nosotros podamos hacer las cosas con un buen ejemplo. Así que tú puedes después decirle a tus hijos, tú les puedes decir a esos adolescentes, amén, a esas señoritas que cuando ya empiezan a crecer en esa etapa donde te empiezan a cuestionar, y tú les puedes decir, yo nunca te he dado ese ejemplo, tú nunca has oído de mí que yo digo esas palabras, tú nunca has visto que yo hago estas acciones. Y esa es una manera en que él no tiene argumento de echarnos en cara, porque los adolescentes hoy en día se caracterizan por echarte en cara cuando tú no estás cumpliendo con ese tipo de ejemplo. Y por eso es nuestra arma más fuerte. El testimonio, le llamamos nosotros los creyentes, es un arma delante de ellos, porque se le llama autoridad moral. La autoridad moral que tú tienes es tu ejemplo, y por eso es tan importante desarrollarlo y cuidarlo en esta generación. Así es. En nuestra vida como familia. Por eso hoy en día hay tantos jóvenes que siguen a influencers, ¿verdad? Jóvenes que siguen a otros jóvenes, entonces están tan identificados con ellos, están siguiendo lo que hacen, cómo son, cómo se dirigen, el sueño que ellos tienen. Entonces todas las cosas que ellos hacen para ellos son llamativas, porque se identifican, porque en su casa no tienen ese modelo, ¿verdad?, a seguir. Entonces, papás, es muy importante que nosotros aprendamos que tenemos que ser ejemplo de nuestros hijos, ¿verdad? Y bueno, pastor, ¿cómo podemos ser ejemplo? ¿Qué cosas podemos hacer para ser ejemplo? Por ejemplo, no sé, la primera, bueno, es tener una buena relación con Dios, puede ser. Definitivo. En nuestra casa, algo que tenemos que aprender es que Dios desea ayudarnos a ser buenos padres. El salmista dice que los hijos son una herencia de Dios. Y entonces, si nosotros entendemos eso en nuestra mente, de que la herencia que tenemos en la casa no es nuestra herencia en sí, sino es la herencia de Dios, pues necesitamos a Dios que nos ayude a cómo desarrollar el carácter en nosotros, el quitar hábitos que no nos ayudan, el quitar formas, porque a veces nosotros venimos también de esos patrones que teníamos en nuestra niñez y que a veces eran malos ejemplos, y en ocasiones había cosas que las seguimos permitiendo en nuestra vida porque nadie nos corrigió, porque nadie nos ayudó. Entonces, ¿cómo podemos ayudarnos en eso? Necesitamos la ayuda de Dios.
primer lugar, involucra a Dios en la crianza de tus hijos. Así es, qué importante es eso, ¿verdad? Y bueno, otra de las cosas que vemos también en estos versículos es que constantemente Dios nos insta, nos anima a que estemos enseñándoles, que estemos repitiendo, que estemos en cosas cotidianas estarles pudiendo compartir. Por ejemplo, aquí en el versículo 7 del mismo capítulo dice: y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Si te fijas, son cosas normales. Cotidianas, exacto. Ahora dice ahí, le repetirás. Pero ¿qué es lo que Dios le está pidiendo a los padres que repitas? Okay. Pues sus consejos, que le repitas sus mandamientos, Así es. que le repitas también sus ordenanzas. Son cosas diferentes. Ahora, a veces mandamiento se oye así como una imposición solamente, como algo que quiere venir a establecer una fricción. Pero no, Dios le está diciendo, recuérdales a tus hijos y repíteles a través de la enseñanza. Cuando hay cosas muy fáciles de hacer en casa, cuando tú, el escritor te está diciendo, no es predícales y siéntalos en una silla y tú háblale y hables, no. Dice cuando te levantes. ¿Qué quiere decir? Que tú le puedes decir, oye, ¿sabes qué? Valora el día, valora la vida. Es una manera de enseñarle a tus hijos que la vida es un regalo y que la tenemos de parte de Dios. Entonces tú le dices, hay un creador en los cielos. Amén. Dale gracias por el día y sé limpio, porque Dios es un Dios ordenado y ordena tu cuerpo, ordena tu imagen. Por eso les pedimos que se laven los dientes, que se arreglen su imagen, porque Dios es un Dios de orden. Hay muchas cosas donde tú y yo podemos involucrar a Dios. Exactamente. Hay muchas cosas en las que puedes involucrar a Dios. O sea, la enseñanza, por eso es crianza, porque tienes que estar constantemente dedicándoles el tiempo en la enseñanza, repetir, dice ahí constantemente, repite a tus hijos, habla con ellos, dedícales el tiempo y el estar siempre diciendo algo. Dios es todo, Dios está con nosotros en los momentos de prueba, Dios está con nosotros en los momentos alegres, en las situaciones donde estamos como familia, como ahorita decías, cosas cotidianas en donde ellos tienen que ver que Dios está en medio de nosotros y que les estás instando a que ellos busquen la palabra de Dios al acostarse, el decir, en paz me acostaré y así mismo dormiré, ¿verdad? Cuando te levantas, gracias Señor por este nuevo día que tú me das, porque hoy es el día que hiciste tú, Señor. Entonces puedes empezar a decir versículos de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero también involucrar a Dios en todas las cosas. Y ahí es donde nosotros, ahorita que mencionabas esa parte, tenemos que conocer, si tú y yo le hablamos a nuestros hijos de que hay un Dios que pasa tiempo con nosotros, que siempre está con nosotros, pero nosotros no pasamos tiempo con los hijos. Así es. Y no nos involucramos en sus cosas. Ahí encontramos cómo el hijo, cuando crece y sus papás no estaban presentes, entonces crece con la imagen de un Dios ausente. Entonces, qué interesante es que esto que nos pide Dios, que lo hagamos con ellos, primero quiere que lo hagamos nosotros, que seamos el ejemplo de eso, porque el hijo forma imágenes de la relación con Dios. Si uno como padre en casa nada más está quejándose o maldiciendo y le dices a tu hijo, no, confía en Dios, pues no hay una referencia, no hay un molde o un modelaje que el hijo necesite tener para poder caminar. Entonces los padres somos muy importantes en esta cuestión de la crianza y de enseñar la palabra a nuestros hijos. Así es y qué bendición poder tener este tiempo. A veces a uno yo me ponía a pensar cuando estaba en los tiempos donde teníamos a los niños chiquitos y realmente es algo muy difícil. A veces no te das ni cuenta de decir, ay,
enseñarle la palabra de Dios. ¿A qué horas lo voy a hacer? Bueno, tienes que sacar el tiempo. Ahorita nosotros te lo estamos recomendando, tienes esta bendición de que alguien más te lo está diciendo. Nosotros pudimos aprender de parte de Dios, y porque mucha gente también nos enseñó a decir, oye, ¿sabes qué? Procura a tus hijos, dedícales el tiempo, enséñales la palabra de Dios, tómales el tiempo de estar con ellos en todo momento. Gracias a Dios pudimos hacerlo, pero hay muchos papás que también entendemos que batallan, ¿verdad? Batallan en esta situación. Y hubo muchos errores que a lo mejor cometimos, pero algunos aciertos. Ahorita que dice ahí, cuando te levantes y cuando te acuestes, me acuerdo que siempre le repetíamos un salmo, siempre tratábamos de que la palabra pudiera estar en su memoria, en su mente, en su corazón, y que crecieran con eso. Y muchas veces, a veces olvidamos que eso es muy importante, porque el día que no estemos, se van a acordar de esa palabra que fue sembrada en sus corazones en la noche, al acostarse o al levantarse también en la mañana. Qué importantes son estos consejos, hermanos. Y bueno, otra de las cosas, y que a veces no nos gusta mucho dentro de la crianza de los hijos, es acerca de la disciplina y la corrección. Hay muchos que no les cuesta mucho trabajo corregir, pero hay otros que sí, ¿verdad? Batallamos, y lo digo por mí misma, ¿verdad? Porque sí me costó un poco de trabajo el corregir y el disciplinar, porque a veces pensamos que es puro amor, ¿verdad? Ay, es que el niño está tan chiquito y no va a entender. No le digas, porque él no puede entender, no le corrijas. Pero entendemos que eso es importantísimo, y eso también lo vemos en la palabra de Dios. Corrige al hijo en su camino mientras podamos, ¿verdad? Entonces, qué importante es ver esta parte de la corrección. También habla acerca en otro proverbio, en 29:17, corrige a tu hijo y te dará descanso. Esa es una palabra muy importante, porque a veces tardamos demasiado tiempo en disciplinar, porque la palabra nos habla de corregir, de disciplinar, no de golpear. Eso es algo que tenemos que enfatizarlo, no de pegar. Nosotros no pegamos, nosotros no estamos golpeando a nuestros hijos, nosotros los corregimos. Así la es. corrección tiene un propósito, la corrección tiene un propósito definido, la disciplina tiene un propósito, es entrenarlo, es ayudarle, es que entienda, es que pueda apercibirse para no desviarse del camino. Y por eso Proverbios nos habla tanto acerca de la crianza con nuestros hijos. Hay otro pasaje que dice, corrige a tu hijo y te dará descanso, y te hará tener padres que puedan disfrutar de la bendición de tener a esos hijos sabios. Dice hijos aquí, sabios, ¿verdad? Dice, y dará alegría a tu alma. Corrija a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Entonces, bueno, entendemos que esa parte, entonces la palabra de Dios nos dice que es importante, que debemos de hacerlo, que tenemos que corregir a nuestros hijos en amor, ¿verdad? Con sabiduría, y tenemos que aprender a hacerlo. Y allí quería comentar antes sí. de nada más. Cuando dices aprender a hacerlo, es nunca corrijas cuando estás airado, nunca corrijas cuando estás con ira, cuando estás con enojo, porque vas a corregir y lo vas a herir, o vas a herir a ese hijo o a esa hija. Nunca corrijas así. Por eso, como decías ahorita, hay que corregir en amor. Esa parte es bien difícil, nos cuesta mucho, porque siempre corregimos cuando ya nos colmó el plato, cuando ya nos tiene hasta la coronilla, cuando ya nos enojamos. Pero no, nosotros tenemos que corregir carácter, ayudarlo, porque esa es la finalidad de la corrección y de la disciplina. Así es. Generar carácter. Generar carácter, qué importante. Y hablando de eso, vemos una familia ahí en 1 Samuel 2, del versículo 12 al 14, donde hay un padre que no corrigió a tiempo, que se lamentó, ¿verdad? Porque realmente no supo corregir, y él es Elí,
¿verdad? Él no supo corregir, el sacerdote Elí no supo corregir a tiempo a sus hijos ya mayores. Ellos hacían cosas indebidas y aún él sabiéndola, como que los tenía ahí. Ay, no, yo creo que pensaba, al rato se corrigen ellos solos, al rato se componen, como muchos de nosotros podemos decir. Pero esta historia tiene un final no muy bueno, ¿verdad, pastor? Un final muy triste. Así es. Un final muy triste, donde la Escritura dice que hay ocasiones, tú y yo tenemos que identificar, hay correcciones con palabras y hay correcciones físicas y hay correcciones por consecuencias. Entonces, los hijos de Elí ya eran hombres, ya estaban adultos, y él quería corregirlos, esos adultos, como debió de haber corregido cuando eran niños. Así es. Y es muy difícil que tú corrijas a unos hombres solamente con las puras palabras, si tú no hiciste en el pasado eso. Así es. Y la historia de Elí y sus hijos es muy triste, porque Dios le reclama, Dios le demanda a Elí que no supo, que no lo hizo, que no les estorbó. Fue una palabra que menciona el escritor, y allí en el primer libro de Samuel nos enseña cómo Dios le habla a Elí y le dice: tú honraste a tus hijos. Dios dice: los sigues dejando que hagan lo que quieran y los sigues colocando en una posición donde no merecen estar por su conducta. Dios le está diciendo a Elí: papás, y eso nos lo dice a nosotros, es muy importante que aprendamos que al hijo se le corrige con palabras, pero que al hijo desde pequeño dice que necesitamos corregirlo físicamente mientras haya tiempo. Y hay momentos en que ya lo físico ya no se lo puedes dar. Hay papás que quieren corregir físicamente, y es muy triste que utilicen sus manos para golpear la cara, para golpear el cuerpo, para hacerle pellizcos, para darle coscorrones y para hacer cosas, para estirarle el pelo. Esos no son las correcciones que nos enseña la Escritura. La Biblia dice que hay un lugar adecuado y se usa una varita para corregir físicamente en cierta edad al hijo. Si el hijo no entiende en ese momento, tú y yo tenemos que ser muy claros de cómo empezar a disciplinarlo, para que cuando llegue el tiempo y que crezca, no te esté dando problemas. Y que si llega el momento en que aún con todo eso, las consecuencias lo van a castigar, lo van a realmente a disciplinar. Elí, dice la Escritura, que no les estorbó. Y la función de nosotros como padres es estorbar a nuestros hijos cuando hacen lo malo, cuando hacen lo incorrecto, aunque nos duela. A veces, por el tanto amor que les tenemos, porque los amamos, no les estorbamos, no los corregimos. Pero Dios un día nos va a demandar, porque no son tu herencia, es la herencia de Dios. Y si tú y yo no sabemos educarlos, y si tú y yo no sabemos disciplinarlos, como dice la Escritura, vamos a tener la tristeza que tuvo Elí. Sus hijos se perdieron, sus hijos hicieron cosas malas, les faltó temor de Dios, no recibieron todas las bendiciones que tenía, no recibieron la cobertura de Dios, porque no fueron disciplinados a tiempo, porque fueron honrados en vez de recibir una amonestación. Papás, a veces cometemos el error de querer compensar a nuestros hijos con bienes, con dinero, con regalos, nuestra ausencia. Y ese es un error que vemos en esta generación. Hay tantos papás ocupados que quieren compensar su falta de tiempo con regalos. No, el niño necesita el cuidado y el amor de sus padres. Así que la Biblia nos enseña acerca de esta historia, que tenemos que nosotros estar siempre apercibidos de que el niño también, aparte del amor, del cuidado, de la enseñanza, que ya lo hablamos, y de todo lo que tengamos que hacer con el ejemplo, también saberlos disciplinar.
Así es, y ahí en el Hebreos capítulo 12, versículo 11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, bueno, pues creemos, ¿verdad?, que eso lo hemos aplicado con nuestros hijos, y para nosotros no fue fácil, ¿verdad?, el disciplinarlos, el corregirlos, pero sabemos que eso, hoy en día, que ellos ya son jóvenes, jóvenes, no digo adultos, ya se oye muy así, ¿verdad? Después se la van a creer, pero realmente vemos el fruto que han crecido, ¿verdad? Porque ya se oye, ay, pero es algo bueno, ¿verdad? Entonces les animamos a que trabajen en esto, trabajen en la disciplina, en la corrección, en amor, ¿verdad?, con paciencia, el pedirle al Señor: Señor, ayúdame, sabiduría, porque yo sé que esto, aunque me duela, pero yo tengo que corregir y enseñar a mi hijo lo que está bien y lo que no está. Entonces, bueno, es muy importante. Y estorbarles cuando debe de uno estorbarles. Aún cuando ya sean jóvenes, ¿verdad? Porque a veces decimos: ya tienen 18 años y no. Claro que nosotros como padres podemos todavía estorbarles: Señor, ayúdame a que ellos vean que eso está mal, que esa decisión que ellos no están tomando no es la adecuada. Ayúdame a estar presente en esa situación, ¿verdad? Porque vemos una generación que cometen alguna infracción, algún delito, y los papás los defienden. Igual hoy la queja de muchos maestros es, en vez de que el padre ayude a que respete a los maestros, no, el papá anima a faltarles el respeto a los maestros, y esa es una de las cosas que no quisiera dejar de pasar. Amén. Tú tienes que corregir carácter, no corregimos errores. Porque hay veces que a los hijos les corriges que se equivocaron. No corregimos que se equivocaron, corregimos que su carácter no es el que debe ser. Por ejemplo, usted me puede preguntar: ¿y qué quiere decir con eso? Que cuando falten al respeto, los tienes que corregir. Si le faltan al respeto a tus padres, a sus abuelos, los tienes que corregir físicamente, los tienes que amonestar verbalmente. ¿Por qué? Porque esa es falta de carácter, falta de honra. Y lo que nosotros tenemos que educar a nuestros hijos y disciplinar es para que tengan honra a sus mayores, a sus autoridades, a sus maestros, a las personas con las que ellos están colaborando. Entonces, eso es lo que tienes que corregir: carácter. Ayúdale a formar carácter. Y lo demás, Dios nos va a dar la sabiduría. Así es. Sí, yo creo que tenemos que trabajar todos, ¿verdad?, en esta parte, porque sí, a veces nos cuesta un poquito el tener esa situación, ¿verdad? Pero es tan importante en que nosotros podamos ver que para nuestros hijos va a ser algo, o sea, vamos a sembrar y vamos a tener ese fruto, como dice la palabra. Ellos van a ver el fruto, después van a ver algo mejor. Entonces, bueno, pues estamos aquí hablando acerca de la crianza, acerca de cómo debemos de criar a nuestros hijos. Algo muy importante que también lo hemos estado nombrando ahí, bueno, yo creo que dentro de esto, pastor, yo creo que también tenemos que dedicarles tiempo a nuestros hijos, ¿verdad? El dedicarles tiempo, el estar con ellos, para ellos es algo vital, ¿verdad? Sabemos y entendemos, ¿verdad?, que hoy en día pues los dos a veces trabajamos, los dos estamos sacando adelante el barco, pero tenemos que sacar esos tiempos donde estamos educando a nuestros hijos, sobre todo en las primeras etapas. Las primeras etapas son importantísimas, como cualquier otra cosa. La base es muy importante, que ellos puedan crecer con fuertes lazos de amor, que ellos puedan sentirse seguros, que ellos puedan sentirse abrazados, que tú les dedicas el tiempo y entendemos, como ahorita nosotros también no teníamos todo el tiempo del mundo, ¿verdad? Pero por ejemplo, yo tengo el ejemplo aquí de mi esposo. Él trabajaba mucho,
pero llegando del trabajo, ¿qué era lo que hacía? Oye, ¿sabes qué? Yo me quedo un ratito con los niños. O iba por ellos a la escuela y de ahí, de la escuela, oye, 5, 10, 15 minutos, no sé cuánto era, pero para ellos yo creo que era lo mejor de ir a la escuela y de ahí irse al parque. Yo a veces decía, pero ¿cómo se van a ir al parque después de la escuela? Pues vénganse a comer y luego, pero era el momento en que él podía, porque ya no había otro momento en que él le podía dedicar ese tiempo. Entonces, eso yo creo que fue algo muy importante para ellos, porque ellos tienen muy bonitos recuerdos acerca de eso. Entonces, haz eso, toma esos pequeños detalles, esas pequeñas cosas que no se les va a olvidar a tus hijos, ¿verdad? Porque a veces pensamos que que debemos de invertir. Ay, no, pues es que voy a invertir en el mejor viaje para que mi hija o mi hijo no se les olvide un viaje grande. Oye, a veces de esos viajes ni se acuerdan más acerca de esos detalles que tú tuviste, de ir por ellos, ir a comprar un helado, de ir y que les... De sentarte en su cama en la noche cuando están con un problema. Así es, qué importante. Estar ahí en el partido. Exacto. De dejarte una tarde de ir al trabajo por ir a verlo a jugar o Así participar. es, en cualquier obra, por ejemplo, de la escuela, algún detalle que podamos estar nosotros presentes en esos momentos importantes. Entonces, eso también tenemos que tomarlo en cuenta. La palabra de Dios nos dice eso, o sea, tenemos que estar ahí, tenemos que estar repitiéndoles, hablando, teniendo esa comunicación. Muchos de nosotros no podemos hacerlo constantemente y eso lo entendemos, ¿verdad? Eso lo entendemos, pero tenemos que esforzarnos. Tenemos que esforzarnos a tener esos tiempos. Tiempos de calidad para nuestros hijos. Exactamente. Una de las cosas que nosotros desde niños hacíamos era juntarnos a ver una película como padres con ellos, y eso es algo que se ha quedado a través de los años. Ahora nuestros hijos, papá, hay una película nueva o hay... Pero porque se sembró de niños, era un tiempo que pasábamos juntos y a veces había palomitas, a veces no había nada, a veces había agua, a veces había refresco, a veces había cena y a veces simplemente era el tiempo que pasábamos. Pero hay que buscar la manera de tener esos momentos de tiempo de calidad para nuestros hijos. Así es, importantísimo, importantísimo tener estos tiempos, ¿verdad? Con nuestros hijos. Yo creo que de suma importancia dentro de la crianza de nuestros hijos. Y bueno, no desesperarnos, esa es otra situación que también es bien complicada. dentro del tiempo, ¿verdad? Yo no sé, muchos de los que están ahí detrás del televisor, de la pantalla o del celular, yo no sé cómo tengan sus edades de sus hijos, ¿verdad? Pero yo creo que en todos los momentos tenemos que aprender a que tenemos que tener la paciencia. Yo siempre escuché un consejo que todo mundo me decía, oye, disfrútalos, es el tiempo en el que tú tienes que estar con tus hijos. Yo le doy gracias a Dios porque pude estar el tiempo que se pudo, ¿verdad? Con ellos, estarlos atendiendo. Mucha gente, bueno, muchas mujeres no tienen esa bendición, pero nuevamente les decimos, bueno, el tiempo en el que tú estés, disfrútalo, siéntete con esa paz y de decir, oye, ¿sabes qué? Es el momento en el que yo tengo que disfrutar a mis hijos, tengo que estar con ellos, tengo que enseñarles, tengo que jugar con ellos, no me tengo que frustrar si a lo mejor que si la llantita y que ahora tengo kilos de más y que esto, que... Va a haber tiempo para todo, ya va a haber un tiempo donde ya puedas tú ponerte en forma, ¿verdad? Ya después de que pase el tiempo, bueno, pues ahora sí ya es tiempo de ponerse a ejercitar uno. Es pero que, pastora, hoy tenemos generaciones donde no les gusta sacrificarse por ellos, no les gusta dejar a un lado cosas por atenderlos, por invertir. Acuérdense que la crianza de los hijos es una inversión mejor que un negocio, porque tú estás dejando vidas que van a hacer lo mismo en su siguiente generación. Amén. Y como tú y yo invirtamos en ellos, va a ser muy importante la marca, como bien lo dijiste ahorita, la marca de carácter
que estamos imprimiendo la huella en ellos, ¿sí? así Esa es. huella de carácter. Así es, y bueno, pues yo creo que son unos puntos importantes de los que hemos hablado y quisiéramos orar por ti porque entendemos, ¿verdad? Que tal vez estás pasando un tiempo de prueba, un tiempo de lucha, ¿verdad? Pero digo de lucha, ¿verdad? Porque a veces yo he escuchado a algunas mamás que dicen, ay, es que ya no puedo, ya no aguanto, ya quisiera que pasara este tiempo, pero disfrútalo. Todos los momentos en la vida de nuestros hijos los tenemos que aprender a disfrutar, aprender que es un tiempo donde pasará pronto y después vas a anhelar esos momentos. Pero hoy quisiéramos orar por ti. La familia en estos tiempos ha sido dañada, ha querido venir a destruirte, ha querido venir a quitar de las familias esa identidad, ¿verdad? De decir, ay, no, pues no importa si yo como mamá no estoy, no importa si yo como papá no estoy, es igual si hay dos mamás, es igual si hay dos papás, no pasa nada, ¿verdad? Pero sabemos, ¿verdad?, la importancia que tiene la familia hoy en la actualidad y siempre. La familia es creada por Dios y nuestros hijos tienen que ser bendecidos. Tu generación y toda la generación que viene en camino tiene que ser bendecida. Por eso hoy está en tus manos tener ese cuidado y ese amor para con tus hijos, porque de eso va a depender muchas cosas, ¿verdad, pastor? Va a depender toda una generación. Y algo que no se nos debe de olvidar, los hijos no pueden crearse solos. Así es. Necesitan a sus padres, por eso Dios se los encarga a los padres. Así es. El hijo no se puede crear solo, no puede crecer solo, necesita la instrucción, la enseñanza, el amor, el cuidado, la disciplina de los padres. Y algo que me platicabas hace rato y que platicábamos hablando del tema es cómo hoy los padres están creando a sus hijos solos. Hay mujeres solas y hombres solos también, creando a sus hijos. Así es. Sí, yo creo que vemos eso pues ya más antes se veía común, más común, ¿verdad? Pero yo creo que es de los dos lados, pero la mayoría de las mujeres, en una encuesta hay un porcentaje muy alto donde la mujer en este tiempo es la que cría más a los hijos. Entonces está en ella la responsabilidad de formar, de criar, de sacar adelante la vida de niños, de niñas. Entonces entendemos la gran responsabilidad que está en tus manos, ¿verdad? Y Dios no quiere que te sientas sola, Dios no quiere que te sientas solo, porque tal vez hay padres ahí también que están solos, que no tienen el apoyo de una mujer, no tienen el apoyo de alguien. Entonces no queremos que te sientas solo, Dios está con ustedes. Así es. Si tú lo pones a Él en primer lugar, si tú te tomas de su mano y le dices, Señor Jesús, ayúdame a sacar adelante a mi generación, a tener en cuenta primero a ti, a que yo pueda ser buen ejemplo, a que busque la instrucción de tu palabra y la enseña a mis hijos, a que pueda tenerles la dedicación, el amor, el tiempo, ¿verdad? Entonces, qué importante es que tú te vuelvas a Dios. Así es que hoy te animamos, ¿verdad? Hay un pasaje ahí en Efesios que dice, criadlos en disciplina y amonestación del Señor, como lo está diciendo. O sea, necesitamos a la sabiduría de Dios. O sea, amén. La crianza tiene varias caras y en una de ellas es en la amonestación y en el temor de Dios. Tú y yo tenemos que instruirlos, y en esa disciplina menciona que no cometamos algunos errores. Amén. En esos errores dice la Escritura que es cuando tú exasperas, cuando tú haces cosas que generen en el hijo rebeldía. Y haz algo que quisiéramos reafirmar antes de terminar el programa, de que no cometas los errores que muchos padres han hecho. Dice que nosotros no exasperemos a nuestros hijos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué está tratando de decir Efesios 6 para nosotros como padres en eso? Que a veces fracasamos o cometemos el error
de burlarnos de ellos, de hacerlos sentir mal, de criticarlos. A veces hay papás que se empiezan a burlar. Tú no puedes estar haciendo eso, eres el papá, eres el ejemplo, eres la mamá. No puedes, por más enojado y enojada que estés, tú tienes que llevarlos a ellos a no cometer el error de provocar en ellos que haya ira. Y que se sientan avergonzados, que los avergüences delante de sus amigos. Amén. Que los avergüences delante de las personas. Eso, como dice el dicho mexicano, la ropa sucia se lava en casa. Eso lo tienes que trabajar a solas, con el hijo, con la hija. Es triste ver familias que el padre o la madre los avergüenzan delante de sus amigos. Eso no se hace, y esos son errores que por eso dice la Escritura: críalos en la amonestación y en la disciplina, pero no los lleves a que se rebelen, porque cuando nosotros hacemos eso, provocamos que ellos ya no quieran saber nada ni de nosotros, ni tampoco de Dios. Así es. Bueno, pues vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude, ¿verdad? Podríamos seguir con alguna otra, claro. Yo creo que en otra ocasión, ¿verdad? Vamos a seguir hablando, pero queremos orar por tu vida, por la vida de esos pequeños que tú tienes en tus manos, que Dios ha puesto esa responsabilidad en ti, ¿verdad? A veces los ves tan chiquitos y tan pequeños y dices, ay, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer por este pequeñito? ¿Qué va a hacer? Una de las cosas que tenemos que pedirle, Señor, ¿qué va a hacer? ¿Qué vas a hacer de él o de ella? ¿Qué vas a hacer con mi hijo? ¿Qué propósito va a tener para esta vida? Entonces, eso es algo que siempre nosotros pusimos por obra de decir, Señor, sabemos que tú tienes un propósito para su vida, tú tienes algo grande. Tenemos que creerlo. Así es, creer aunque veamos las cosas que son negativas, aunque lo veamos rebelde y el niño todo inquieto. Bueno, Dios tiene algo especial para su vida, Dios tiene un propósito y no debemos de olvidar, cuando lo tomamos en cuenta Dios te va a dar ese propósito que nuestros hijos tienen. Así es que bueno, te animamos a que sigas estos consejos y hoy queremos orar por la vida de tus pequeños, queremos orar por ti y por tu generación. Amén. Vamos a orar, pastor. Vamos a orar por ellos. Yo quiero pedirte para que tú ores por todas las familias que están ahí detrás esperando esa bendición, esa ayuda, ¿verdad? Por todas esas mamás solteras que están ahí también, que están ahí de responsables de una casa, de unos hijos, de un trabajo, por esos papás también que están solos, que tal vez no tienen el apoyo de sus esposas. Vamos a orar por ellos también. Claro que sí, vamos a orar. Amén. Vamos a pedirle a Dios. Padre, gracias, queremos Señor encomendarnos Jesús. en tus manos, Señor. en esta hora. Amén. Y poner a este auditorio, Señor, Amén. que está escuchando este consejo de tu palabra, así es. este consejo que nos has permitido a través de los años aprender. Amén. De el testimonio y la enseñanza de otros que sembraron también en nosotros. Amén. Sé que hemos cometido muchos errores, pero si algo queremos, Señor, es pedirte en esta hora sabiduría para evitar que más errores se vayan cometiendo en los diferentes hogares que nos ven. Te pedimos que todo lo que tú nos has mostrado en tu palabra, de enseñar a nuestros hijos, de disciplinarlos con amor, de ayudarles, de estar cerca de ellos, de darles tiempo, que podamos nosotros ser ese ejemplo que necesitan, Señor. Amén. Que puedas hacerlo en la vida de cada uno de estas personas que nos está viendo y escuchando. Señor, te pedimos por esta generación. Ayúdanos a ser padres que guarden las palabras tuyas en nuestro corazón, como iniciamos en este programa. Amén. Que guardemos en nuestro corazón tus palabras y tu consejo y las pongamos por obra. Amén. Señor, gracias, bendice a esta generación y a estos padres, Señor, y a estos hijos, en el nombre poderoso de Jesús. Y ayúdanos, Señor, a ver el fruto abundante en cada una de estas familias. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Amén, amén. Y bueno, pues si hoy
tú estás pasando por una situación así, te animamos a que si quieres comentarnos alguna situación, queremos orar por tu vida. Si nunca te han hablado acerca de Jesucristo, si no conoces cómo llegar a Él, hoy acércate. Él es la única respuesta. Él es el único que puede ayudarte en tu necesidad. Te animamos a que te comuniques con nosotros. Aquí en la página de Facebook puedes dejar tus datos, algún mensaje que nos quieras compartir. Estamos al pendiente. Por favor, utiliza esta herramienta para poder comunicarnos contigo. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar conectados aquí. Nos da mucho gusto que hayas estado presente y esperamos que esta enseñanza haya sido de bendición. Te esperamos en nuestra celebración este domingo a las 12 del mediodía. Dios te bendiga y muchas gracias, pastor. Gracias por la oportunidad de estar en este lugar, desde casa. Amén. En este programa. Gracias. Bueno, gracias. Dios les bendiga. Bendiciones.